Dios les bendiga. Vamos a, bueno, ahí mientras nos acomodamos, vamos a buscar en la Biblia Lucas 15. Sí, es lo mismo que, ¿cómo se llama? No, no, eso nunca lo dimos. El desarrollo de la visión. Sí, la otra parte sería, a ver, ponle la diapositiva. El trabajo evangelístico. Y hoy vamos al trabajo pastoral. Lucas 15. Sí. La semana pasada pues vimos sobre el evangelismo, ¿verdad? Y bueno, les digo, ¿verdad? No es tanto así como mandamientos o reglas. Sí, son cosas que pues que yo fui poniendo. Sí, obviamente Dios nos puede ampliar las cosas, ¿verdad? No es de que así es y ya no se puede añadir más. Sí, Dios también, la revelación es progresiva. Sí, tiene que ir creciendo. Entonces la vez pasada pues vimos en el capítulo 14 de Mateo. ¿Se acuerdan de la cena que hizo un hombre, verdad? Y ya entre esas cosas pues ya dice que ve por los, primero fue por los invitados a esa cena, y ya ven que dice la Biblia ahí que los invitados no quisieron. Entonces el Señor ya envía a sus siervos y le dice, bueno, ve a las calles, a las plazas y tráete a todo tipo de personas. Sí, y después dice, todavía hay lugar, le dice el siervo a su Señor. Y el Señor le dice, bueno, ve todavía por más y fuérzalos a entrar. Sí, entonces ya les decía, pues que eso de fuérzalos, pues implica una oposición, ¿verdad? Y dentro de eso, pues es el trabajo evangelístico, ¿sí? Que es luchar contra la oposición para poder traer o meter almas a la casa de Dios. O sea, es ganar almas. ¿Está bien? Siempre va a haber una oposición, ¿eh? Siempre hay una oposición para que se puedan ganar almas. Hay gente que es alcanzada después de muchos años, de oración. Nosotros es lo más seguro. Somos el resultado de muchos años de oración, de gente que a lo mejor ni nos conocía, ¿sí? Y así lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a seguir viendo, pues es el resultado de muchas oraciones. Amén. Y pues mucha gente oró sin saber, así tal cual, ¿verdad? La iglesia Pan de Vida, por ejemplo, 20 años atrás. Sí, simplemente, Señor, haz algo en la vencedora. Sí, visita ahí familias, toca a las personas y bueno, el resultado pues ya está bien. Entonces, eso es en cuanto al evangelismo, sí, y bueno, yo puse ahí tres cosas, que fue la intercesión, la guerra espiritual y el trabajo evangelístico, que es bueno, más que nada las campañas y lo que se hace para evangelizar, ¿verdad? Que el folleto, que tocar puertas o ya algo más grande, como lo que aquí se está planeando, ¿verdad? Que ya es mover a más, a toda la iglesia, sí, para poder evangelizar. Entonces, ¿por qué se dice fuérzalos a entrar? Pues porque hay una oposición para que ellos puedan entrar al reino de Dios o a la salvación, ¿sí? Y lo que yo les dije, o lo que enseñamos la vez pasada, es parte de algo, ¿verdad? Les digo, no es todo, ¿sí? Pero nos enseña muchas cosas. Realmente, pues es muy amplio de explicar, ¿sí? Pero bueno, hablamos de la oración de la iglesia, cómo debe ser la oración cuando se convoca a orar para la iglesia. Por ejemplo, el viernes que ya los convocaron, esa oración va a ser específicamente una intercesión para que se salven las almas, ¿sí? Y ya les decía, ¿verdad? Esa reunión de oración como iglesia siempre va a traer como resultado, pues dos cosas principalmente, ¿verdad? Que es una visitación de Dios o un derramamiento del Espíritu Santo y salvación, ¿sí? Eso es cuando la iglesia ora correctamente, amén. Entonces, para poder orar como iglesia, pues hay que saber orar a manera personal, ¿sí? Si no crecemos en nuestra oración a solas con Dios, pues va a estar muy difícil que crezcamos en una oración como iglesia. ¿Está claro eso, verdad? Y ya lo que es guerra espiritual, pues ya son palabras un poquito mayores, ¿sí? Que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Es parte de lo que es orar, pero se va creciendo en eso también. Y el último, pues es el evangelizar. Bueno, entonces, todo eso fue la semana pasada para traer almas al Señor, ¿sí? La oposición, meterlos al reino de Dios. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuando ya están dentro, ¿sí? Por eso el trabajo pastoral, ¿sí? Y eso, pues es en base a la primer parábola que habla Lucas 15. Entonces ahí vamos a buscar, ¿sí? Vamos a ver eso.
Entonces vamos a hacer una oración, ¿sí? Para ponernos delante de Dios. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar, Señor, en tu casa, tu iglesia, Señor, porque tú nos quieres enseñar, Señor, y yo, como lo decía ahorita, Señor, la revelación es progresiva, Señor, que estos solamente sean principios de cosas muy gloriosas que le vas a revelar a esta iglesia, Señor, que estas sean solo bases, Padre, de cosas que tú vas a ampliarle, Señor, y que, bendito Dios, como decía, estos puntos no son mandamientos en sí, que un día ellos puedan añadirle más, Señor. Bendito Dios, porque tú les revelas cosas todavía más profundas, Señor, que nos facilitan el trabajo, Señor, en el desarrollo de la visión. Señor, yo sé que tú vas a ampliar la visión en este lugar, bendito Dios, porque eso es lo correcto, Señor, y eso es lo normal, bendito Dios, porque de generación a generación, Señor, de padres a hijos, Señor, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, Señor. Tu palabra dice, Padre, que la palabra en sí es viva, Señor, está viva, Señor, y todo ser viviente, Señor, siempre evoluciona o mejora en la próxima generación, Señor, y así sea sobre esta casa, bendito Dios, Señor, que todo lo que hemos recibido en palabra aquí, Señor, pueda ampliarse o evolucionar o crecer, madurar, Señor, bendito Dios, para que, Señor, tú te glorifiques aún más, Señor, y facilites el camino a otras generaciones, Padre, que van a venir a través de esta iglesia, bendito Dios, Señor, que sea más rápido el caminar. Si esta iglesia está corriendo, Señor, que la otra generación pueda volar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque eso es de eso se trata, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo y declaro que abres nuestro entendimiento. Danos un corazón extremadamente humilde, Señor, para poder recibir todo, Señor, en el nombre de Jesús, y háblanos, confronta nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, amén. Bueno, entonces vamos a ver lo de la oveja perdida, ¿sí? Y ahí vámonos a Lucas 15. Este ya es el trabajo pastoral. Acuérdense, el 14, la parte que leímos es el trabajo evangelístico, forzarlos o traerlos al Señor. Yo aquí puse unos puntos, sí, que nada más son como una idea, ¿eh? Ya Dios, como ya les dije, Dios nos va a ir abriendo el entendimiento. Cuando ya el mandamiento que se nos dio es discipular, ¿sí? O sea, no nada más evangelizar, amén. Entonces la Biblia dice que es hacer discípulos, ¿sí? Cuando el Señor le dijo eso a los discípulos, les está diciendo, hagan gente como ustedes, ¿sí? Entonces quiere decir que si ustedes alcanzaron esto, que otros también lo alcancen. Entonces no es nada más como soltar la semilla y cada quien que se las arregle, ¿verdad? No, la idea es traerlos para que ellos sean discipulados, amén. Ese es donde ya entra otro trabajo. Entonces el trabajo evangelístico, pues ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué implica? Oración, intercesión y salir al campo por las almas, ¿sí? Pero ya cuando ellas están aquí, pues ya entra otro trabajo, que es el pastoral, y que ese pues es un poco más pesado, ¿sí? Bueno, más que el trabajo evangelístico en base a lo que vimos la semana pasada. Entonces dentro de esas cosas, nada lo voy a leer, pero me voy a enfocar a lo que les dije, la escritura que les di. Por ejemplo, un punto que ustedes ya lo saben, la renovación de la mente por la enseñanza. Entonces el pastor tiene el trabajo de renovarle la mente a las personas por la palabra. Esto, sí, estamos hablando de ovejas, ¿sí? Sí, aquí estamos, por la parábola que vamos a leer, habla de una oveja, ¿sí? Y eso no es lo mismo a un cabrito, amén. Entonces, si entendemos eso, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor va a separar, ¿sí? A los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha, ¿sí? Porque la oveja es totalmente diferente al cabrito, no físicamente nada más, sino podemos decirlo así en cuanto a actitudes, ¿sí? La oveja es extremadamente pendiente y el cabrito no, ¿sí? Siempre los cabritos tienen que ver con rebeldía, ¿sí? Y la oveja con obediencia, ¿está bien? Entonces, ¿cómo, si estamos hablando de ovejas, quiere decir que la persona o la oveja se va a dejar renovar, ¿sí? Y eso es es un trabajo pesado, ¿sí? Porque a manera personal nos puede costar, o a la oveja le va a costar mucho, ¿sí? Pero si se deja enseñar, por eso dice ahí, por la enseñanza, no le va a costar tanto, amén. Entonces aquí es como vaciarse toda nuestra información
y a veces de nuestro orgullo, ¿sí? Para que la palabra pueda entrar a nuestra cabeza y nos permite una renovación. Y esto pues ya lo explicamos mucho, ¿verdad? La mentalidad religiosa que había en los judíos en el tiempo del Señor, ¿sí? La mentalidad griega que había en los tiempos de Pablo, ¿sí? Que era rechazar lo que Pablo hablaba porque no tenía, no se parecía a lo que ellos habían escuchado toda su vida. Sí, acuérdense que la lenguaje griego pues era muy de la razón, del conocimiento humano, sí, y mucha filosofía, mucha apariencia, sí, porque ellos veían mucho la apariencia y la elocuencia, sí. Entonces el apóstol Pablo, pues él decía, ¿verdad? Pues yo no tengo palabras, sí, o él dice ahí en una escritura que su palabra era muy dura o muy áspera, o sea, no era muy dado a la elocuencia. Sí, y la otra, también hay partes en la Biblia, o bueno, muchos creen cómo era la apariencia de Pablo, y pues no tenía apariencia griega, ¿sí? Dicen que estaba chaparrito y calvo, ¿sí? Y pues nada que ver con los griegos, ¿verdad? Por eso de ahí salen las olimpiadas y la escultura del cuerpo y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenían los griegos. Entonces, cuando Pablo va y les predica, pues no concordaba con lo que ellos siempre habían oído, ¿sí? Si ellos no renovaban su mente, ellos no podían recibir la palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó en el Areópago, en el libro de los Hechos, y él empezó a hablar, y ahí era la mera mata, ¿sí? del espíritu griego, porque era donde están las escuelas, ¿sí? Y hablaba el apóstol Pablo, y pues usó, también se metió con cosas de filosofía, ¿verdad? Pero cuando él tocó el punto de la resurrección, rápido lo rechazaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque los griegos no creían eso, ¿sí? O sea, no concordaba a la forma de pensar que ellos tenían, por eso lo rechazaron, ¿sí? Eso nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Si no concuerda lo que nosotros creemos aquí, y no estoy hablando nada más de la Biblia, o sea, lo que creemos de la vida, ¿sí? Si no concuerda lo que nosotros creemos, lo que se nos dice, pues lo vamos a rechazar, amén. Por eso el cristiano no avanza, ¿sí? Porque no se deja renovar. Entonces el pastor tiene un trabajo muy pesado, ¿sí? Que es estar enseñando, y si tiene que enseñar 1000 veces lo mismo, lo tiene que hacer, ¿sí? Para que la palabra logre entrar en nuestra mente y pueda derribar argumentos, amén. Y ni modo, ¿verdad? Lo tiene que hacer. Sí, por eso a veces es bueno como que agarrar una secuencia, ¿sí? Porque la palabra o lo que se está hablando mucho crea como un ambiente, ¿sí? Y como que eso hasta que lo captas, amén. Pero estamos hablando de ovejas, ¿sí? O sea que cuando no se es oveja, no va a entrar, amén. Sí entendemos la diferencia, ¿verdad? Ovejas rebelde, ¿sí? Yo no quiero hacerlo así, no me parece que sea así. No, aquí está hablando de ovejas, ¿sí? O sea, personas ovejas, niños espirituales, ¿sí? Pero moldeables, amén. Con un corazón enseñable, son dóciles como una oveja, ¿sí? Pues el Señor decía en los evangelios, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, dependen del pastor, amén. ¿Está claro o no? Bueno, entonces la renovación de la mente por la enseñanza, y ahí es martillar muchas cosas, ¿sí? La consejería y la administración, ahí entra sanidad interior, liberación, ¿sí? Mucha consejería, como les decía creo que la semana pasada, ¿sí? En las liberaciones, la liberación puede durar 1 hora o 2 horas, pero realmente lo que lleva más tiempo es aconsejar, ¿sí? Más que estar reprendiendo al demonio. Créame que eso cuando crecemos es muy fácil, ¿sí? Lo complicado es que retengan el consejo. Eso es lo más difícil, ¿sí? Porque la gente lo rechaza o simplemente ya sácame, ¿sí? Por ejemplo, ayer o ayer estaba hablando con una persona y pues que la brujería, que quién sabe tantas cosas le están pasando. Pero es gente que uno casi no ve en la iglesia. Una cosa por su trabajo y otra pues porque así le gusta, ¿sí? Entonces uno dice, pues esa persona lo que quiere es salir del problema, no quiere consejo. Entonces esas son las personas que ora, sí, ayúdame, sí, sácame, pero no interesa lo que me digas. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer, o sea, lo que quieren es sentirse bien, sí, y por eso uno siempre tiene que llevarlos. No, lo más importante es el consejo. La administración o el reprender es muy rápido, o debe de ser, ¿verdad? Bueno, ya hay de caso a casos, pero siempre lo ideal es retener el consejo. Entonces la consejería, la administración, por eso el pastorado
pues tiene que tener un caminar, ¿sí? O una experiencia con Dios, y esto es a diario, ¿sí? No es nada más que tengo 100 años en el evangelio, ya puedo ser pastor. No, son experiencias continuas con el Señor, o encuentros, como decían el domingo. Desarrollo en la oración, ¿sí? El pastor tiene que enseñarle a orar a la oveja, ¿sí? Y no nada más darle punto 1, punto 2 para orar, ¿sí? Es agarrarlos a orar, que la oveja vea orar al pastor, ¿sí me entiende? Eso como los discípulos, ¿sí? Al Señor, que lo veían orar y decían, enséñanos a orar, porque la vida de oración de un pastor tiene que ser deseable, ¿sí? Para la oveja, amén. O sea, que la oveja puede decir, yo quiero orar así, amén, yo quiero orar como ora él, ¿sí? Y para eso pues hay que venir a la iglesia, y ahorita lo vamos a ver ahí en la escritura que les dije. Los grupos de hogar que también ayudan mucho, o las células, eso ayuda mucho a crecer. Las células, lo ideal es para ganar gente o para afirmar a los nuevos, ¿sí? Normalmente para eso es, y está bien, porque eso es un recurso para que la iglesia crezca más. Entonces no es mal usarlo. De hecho, yo así lo veo, ¿eh? Cuando uno ve un grupo familiar, tiene la mira en una misión, ¿sí? A menos que sea, por ejemplo, ahí en Fraccionamiento hay una célula o un grupo de hogar, pues uno lo ve como misión. Yo les he dicho, este es como el filtro, ¿sí? Aquí entran los nuevos para que se anivelen y luego ya sigan o entiendan más lo que hay en la iglesia, ¿sí? Y el último, pues las visitas, que a veces son necesarias. Estoy hablando de los nuevos, ¿sí? De ovejas. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, eso es en general el trabajo del pastor, en general, porque cada punto pues tiene su trabajo. Ahora sí, vámonos a la parábola. Lucas 15. Bueno, vamos a leerla desde el 1. Dice, se acercaba Jesús, bueno, desde el 4. ¿Qué hombre, ya estamos todos? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces recuerda eso, en este punto que nosotros vamos a ver, estamos hablando de ovejas, nos referimos a niños espirituales, ¿sí? Porque la siguiente parábola ya habla del dracma o la moneda perdida, que esa es otra cosa, y la otra habla del hijo, o sea, esto va en crecimiento. Allá cuando entra en el capítulo 16, así empieza hablando de mayordomos, ¿sí? Porque ese es el desarrollo de la visión, ¿sí? Vas por el alma, en el evangelismo, todo ese trabajo, la firmas como trabajo pastoral, le desarrollas el talento o el dracma, ¿sí? Lo llevas a ser hijo o a ser un colaborador o a servir junto con nosotros hasta enviarlo, o sea, darle su herencia, ser un mayordomo pues de algo que es para él. Esa es la visión, ¿sí? Nomás que aquí está sumamente resumida, pero se va extendiendo, ¿verdad? Entonces, el trabajo pastoral, cuando hablamos de ovejas, es niños en la fe, ¿está bien? Gente dócil, ¿sí? Porque así son los nuevos, normalmente, ¿verdad? Son más dóciles, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, cuando empezamos, que íbamos a ir al arca por primera vez, nos dijeron, no, vamos, ahí hay un profeta. Yo me acuerdo que Peniel nos sacó la Biblia y nos explicó de los profetas, y sinceramente pues no entendimos nada, ¿sí? Porque teníamos días en el evangelio, ¿sí? Y yo ya cuando pasa el tiempo, dice uno, pues no hay necesidad que nos explicaran, ¿verdad? Porque de todo lo íbamos a creer, ¿sí? Y ya estando ahí, que empezó la palabra profética a fluir, pues yo me acuerdo que nos tiramos de rodillas y yo decía, es Dios hablando, Dios nos está hablando. Y me acuerdo que nos dijo, pero eso es un entendimiento por ser oveja, o sea, es dócil, ¿sí? Pero ¿qué tal si uno viene maleado del cristianismo? Uno va a decir, a ver qué dice, y será de Dios, y cuál profeta, si aquí dice que ya no hay, ¿sí me entienden? Porque hay una forma de pensar, ese ya no es una oveja, ¿sí está claro esto? Entonces cuando hablamos de oveja en base a esta parábola, niños en la fe, ¿sí? Personas dóciles, así debe de ser el hijo de Dios. De hecho, aunque pasen los años, esa actitud de dócil no se le debe quitar, o de humildad, ¿sí? Claro, ¿verdad? Ya no es oveja en el sentido que ya no es tan dependiente del pastor, ¿sí? ¿Sí está claro eso? La oveja es dependiente del pastor prácticamente en todo, ¿sí? Pero a medida que va creciendo,
Sigue siendo humilde y dócil, pero ya no es tan dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya puede pelear sus propias batallas porque ya se le enseñó, ¿sí? Pero cuando uno es nuevo, pues no sabes hacer absolutamente nada. Todo necesitamos que nos lo enseñen, ¿sí? Y así debe de ser. Amén. Bueno, entonces, si estamos creciendo, ya no podemos ser tan dependientes. Entonces, no puede ser, en el caso de muchos años en el Evangelio, que preguntemos, ¿y esto lo tengo que perdonar? ¿Sí? Pues, ¿cómo si 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio? Pues esa pregunta no la debes de hacer. Es obvio que tienes que perdonar, ¿sí? Pero un nuevo, ¿y esto lo tengo que perdonar? Me violaron, ¿tengo que perdonar eso? No, pues mira, te vamos a explicar. Es algo imperdonable humanamente, pero el Señor te da la capacidad para perdonar. Tú solo tienes que tomar la decisión. ¿Sí me está entendiendo? Eso es muy diferente, ¿verdad? Un maestro en la escuela nos decía, bueno, la UTT son por cuatrimestres. Cuando brincamos al otro cuatrimestre, y era, no recuerdo si era matemáticas o electrónica, pero era cosa de usar el cerebro, ¿sí? Y ya estaba así, no, pues no, la mayoría no entendíamos, ¿verdad? O bueno, a lo mejor nada más yo. Y él decía, esto y esto es por esto, y decía, pero hasta ahí, porque se supone que esto tú ya lo sabes, yo ya no te lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, así es en esto también. Claro, ¿verdad? Hay que volverlo a explicar, pero no debería haber necesidad, ¿sí? Si estamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor nos falta ser más ovejitas, ¿sí? A lo mejor somos más cabritos, ¿sí? De que no hay por qué, y no hay por qué así. Bueno, eso nos va a perjudicar mucho. Bueno, entonces vamos a ir leyendo. Dice, dejamos versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Fíjense, ¿qué dice el versículo 6? Y al llegar a la casa, ¿a dónde trajo a la oveja? A la casa. Entonces, ¿cuál es la casa? Pues es la iglesia. Y aquí empieza todo este rollo. Reúne a sus amigos, vecinos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fíjese lo que dice el 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Está hablando de un inconverso o está hablando de una oveja? Está hablando de una oveja. O sea, es una persona que fue salva, pero por su inmadurez se apartó, ¿sí? Porque ese es el riesgo de un niño, ¿sí? Un niño en la fe por los años, por los pocos años o el poco tiempo en el Evangelio y el poco conocimiento puede estar fluctuando, ¿sí? Como dice el libro de Efesios, niños fluctuantes, o sea, no está estable, ¿sí? Eso es normal. Hay cosas que son como una obra milagrosa, ¿verdad? Gente que Dios la toca y se queda y se le echa ganas y da todo, ¿sí? Pero esos son casos pues muy pocos, amén. Que Dios lo tocó y ya nunca más retrocede, ¿sí? Aunque no entiende muchas cosas, le sigue, ¿sí? Pero hay gente que es así, fluctuante, y ahí requiere más trabajo, ¿sí? Y hablarle, y animarlo, y que visitarlo, y que cómo estás. Estamos hablando de un niño, ¿sí? Ese trabajo se tiene que hacer porque es un niño, y no podemos decir, incrédulo, inmaduro. Pues claro que es inmaduro, y también es incrédulo porque está nuevo, ¿sí me está entendiendo? Sí, entonces no hay de otra. Hay una escritura en Hebreos, creo que es Hebreos 5, dice que el sacerdote, este es su trabajo, su función. Dice, mostrarse paciente y misericordioso con el ignorante y extraviado, ¿sí? Entonces los pastores son sacerdotes y tienen que mostrarse paciente. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Por eso el trabajo pastoral es pesado. Paciente y misericordioso con el ignorante y el extraviado. O sea, vuélvele a hablar, ¿sí? Y mándale otro mensaje. Y hoy hay que orar por él. Y ni modo, hay que ir a visitarlo, ¿sí? Porque son ovejitas, son gente nueva, ¿sí? Y corren el riesgo de que están fluctuando o se salen del redil, ¿sí? De repente ya están otra vez en el mundo, o ya se desanimaron, ya no quieren ir a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué está pasando eso? Porque es un niño. Amén. No es problema por el tiempo y el conocimiento, o sea, no es para mandarles un rayo del cielo, ¿sí? Ni para desecharlos ya, son niños, ¿sí? Aquí el problema sería 10 años y todavía tiene esa actitud. Eso ya no es normal, ¿sí? Y eso ya no es tolerable. Amén. Más cuando hay palabra. Amén. Si no hay palabra, Dios todavía tiene paciencia. Va a decir, pues es como Nínive,
no saben discernir todavía, yo tengo que tener paciencia. Así es Dios es extremadamente bueno. Y la verdad nosotros no le llegamos a los talones, no somos tan buenos o nada a comparación de Él, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, la trae a la casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo pastoral? Afirmarla en la casa, ¿sí? ¿Por qué es tan necesario que se afirme en la casa? Porque en ningún otro lugar ahí está el crecimiento, ¿sí? No hay otro lugar donde vamos a crecer. Y bueno, esto ya lo sabe usted, porque ya lo explicamos una vez, pero como quiera, vámonos a Lucas 2. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, Lucas 2. Bueno, va a ser desde el 46. Lucas 2:46. Ahí pónganlo, búsquenlo ahí. Entonces, se fijan cómo el trabajo pastoral es así, ¿sí? Ir por el extraviado y volverlo, ¿sí? Esa es su lucha. Por eso al final dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador, está hablando de una persona que conoció, pero por su inmadurez se apartó, ¿sí? Pero si se regresa, hay fiesta en el cielo. Amén. Claro, ¿verdad? Cuando un inconverso que no conoce a Dios se acerca al Señor, pues obviamente también hay fiesta, ¿sí? Eso es normal, porque dice pecador, ¿sí? Y ahí abarca a todos, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se afirmen en la casa de Dios. ¿Por qué es tan necesario que se afirmen? Porque ahí es donde está el crecimiento, ¿sí? Esa persona nunca va a llegar a desarrollar un talento, ¿sí? Mucho menos una mayordomía, ¿sí? Si no se afirma en la casa. No se puede, ¿sí? No hay en la iglesia o en el diseño de Dios gente ambulante. No existe siervos ministros ambulantes, no existe cabritos, ¿sí? Llaneros solitarios, no existe eso. Amén. Dentro del reino de Dios. Por eso, acuérdense lo que dice de los exorcistas ambulantes. Si Pablo puede, nosotros también, ¿sí? Y empiezan a reprender al demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio dice, ¿y ustedes quién son? Y ahí dice, o sea, Pablo conocemos y a Jesús también, pero ustedes, ¿sí? Los dejan avergonzados. Pero dice ahí, eran exorcistas ambulantes. O sea, no estaban ordenados por nadie, no, legalmente estaban haciendo una función que no se les dio, más bien eran ilegales, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? No había una autoridad que los respaldara. ¿Por qué? Pues porque no están adentro. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso está en la iglesia, no es un berrinche de los pastores, sí, como yo digo, ¿verdad? No es ver el bulto aquí, ¿sí? Es que crezcan, amén. Entonces, si yo sé que algo a usted le va a bendecir, pues yo se lo tengo que dar, amén. Ya depende de si es cabrito o es oveja, que el deseo es que todos seamos ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé, bueno, eso debe ser el pastor, en la experiencia, sí, que yo viví, yo sé que esto bendice, ¿sí? Entonces yo se lo tengo que transmitir. Es lo que hace un pastor. Por eso su deseo de que aquí tienen que estar, ¿sí? Porque aquí van a crecer. Métanse a la visión, involúcrense, agarren la Biblia, cuántas horas la leen, cuánto tiempo oran, ¿sí? Y no es por fastidiar o por decir yo mando, no, es porque esto lo va a bendecir. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué hace el cabrito? ¿Y él qué? ¿Y él por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Sí o no? Aquí no, aquí todos somos ovejas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir la oveja? Yo quiero crecer, ¿sí? Y a veces así es uno, ¿verdad? Y uno llega y tengo que escuchar el mensaje para ver cuál es la instrucción, ¿sí? ¿Qué es lo que ahora me va a decir Dios para hacerlo? ¿Sí? Así deberíamos de venir, amén. Y normalmente nos va a decir cosas que no nos van a gustar, ¿sí? Porque contradicen nuestro ego, contradicen nuestros hábitos, contradicen nuestra forma de pensar. Pues eso es renovar la mente, ¿sí? Nos va a contradecir y a nadie nos va a gustar, ¿sí? Porque eso hace el consejo. Hay una escritura que dice, está en Proverbios, a ver si se acuerdan. Dice que la enseñanza es lámpara, ¿sí? Y algo, no sé, la palabra es luz. El mandamiento es lámpara, ¿y qué más? No, al revés, ¿va? ¿Sí? La enseñanza es luz. Y lo dice ahí, y reprensiones, ¿sí? El consejo, algo así dice. Bueno, búsquenlo, no me lo pasan. Pues está en Proverbios 6, ¿sí? A ver, Ale, tú que estás ya buscándolo. Pero vamos a leerlo, porque bueno, yo lo leo, ahorita que no lo pase Alejandra. Pero es el Proverbios 6, casi estoy seguro.
6:23. Fíjese lo que dice. Fíjese, porque el mandamiento es lámpara, ¿sí? Si entendemos que es mandamiento, ¿verdad? Son órdenes, ¿sí? Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A escuchar mandamientos. Amén, ¿sí? Y luego dice, y la enseñanza es luz. La enseñanza es cómo poner por obra ese mandamiento, ¿sí? Y luego dice, y camino de vida las reprensiones. Sí, reprensión es regaño. Amén. Que te instruyen, dice ahí. Entonces, ¿cuál es la intención de una reprensión? Instruir. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de la enseñanza? Saber a poner por obra el mandamiento. ¿Sí está claro? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, esas tres cosas van a estar, o deben de estar. ¿Sí? Debe de haber mandamiento, debe de haber enseñanza. ¿Sí? O sea, no nada más es hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. ¿Y cómo lo hago? Entonces entra la enseñanza. Miren, para hacer esto hay que hacerle así, y así, y así, y así. Si no lo hacen, esto les va a venir, reprensión. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, esas cosas tienen que estar en la casa, ¿sí? Entonces, yo sé que nos puede molestar, ¿sí? Pero yo les recomiendo o que se aguante o que deseche eso, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a crecer. Amén. Jamás la intención, no debe de ser así. Es ponerse como la máxima autoridad y sentir que todos están bajo mi cargo. No, es bendecir, 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 bendecir. Siempre esa es la intención. ¿Amén o no? Bueno, entonces, ¿por qué es tan necesario la casa de Dios? ¿O por qué el pastor tiene que trabajar tanto para afirmar a la oveja en la casa? Y aquí lo vamos a leer. ¿Ya estamos? ¿Dónde estamos? Lucas 2, ¿verdad? 2:46. Fíjense, dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Esto es al Señor Jesús. ¿Sí? Sentó al medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, ¿sería el tiempo el Señor? No era el tiempo. Sí, pero yo me imagino haciendo Dios, con todo el conocimiento que tenía, pues ya aguantarse estaba muy canijo. Sí, y luego siendo hombre, pues más tremendo. Pero todo ese deseo lo tuvo que someter. Sí, por eso la Biblia dice que él aprendió la obediencia. Cuando le vieron, se sorprendieron. Bueno, vámonos al 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y escuchen esto, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué era Jesús? Era una oveja. ¿Sí o no? No era un cabrito, y aquí vienen por mí y déjenme, estoy en una bola de carnales, son pecadores igual que todos estos. Sí, me necesitan a mí para ser salvos. ¿Verdad que no? Él entendió, pues es que no es mi tiempo. Sí, yo me tengo que someter. Amén. Entonces, ¿a dónde regresó? A Nazaret, a su casa. Sí, y estuvo sujeto a ellos. ¿Qué complicado es esto? ¿Verdad? Sí, sí es. Amén. Está complicado poder decir, yo me sujeto. ¿Sí? Por eso hay mucha cabrito, amén, que brinca de un lado a otro, amén, y ahí se la va llevando, porque donde le dicen algo que lo confronta, aquí no, yo siento que ya no es de Dios estar aquí, sí, y le dan el brinco. Sí, hay gente que sí dice, ¿verdad? O gente que llega a un lugar y dice, pues a ver hasta cuándo Dios nos mueve de ahí. Ahorita estamos ahí, pero a lo mejor Dios nos mueve. O sea, ¿qué mentalidad es esa? Es la mentalidad de un cabrito, ¿sí? No, ese es nuestro pensamiento. Esta es mi casa. Sí, donde yo voy a ser bendecido, donde yo voy a crecer. Dios me plantó aquí. ¿Sí me entiende? Ahora, si el lugar está mal, corra. No, ahí no hay de otra. ¿Sí? Si el lugar no lo bendice, no lo hace crecer, no lo hace crecer en Dios, no en lo que uno quiere. ¿Sí? O vamos a las tres cosas, ¿verdad? Si no le dan mandamientos, si no le dan enseñanza, si no lo reprenden, salga corriendo ahí. ¿Sí? Pero si se nos da esas tres cosas, pues está en un buen lugar. Amén. Ya si nos gusta o no, pues ya es otro rollo, ¿verdad? Lo importante es crecer. Entonces, él regresó a la casa y estaba sujeto a ellos. O sea, ¿qué actitud tuvo? De oveja. ¿Se imaginan el que los creó? Someterse a la creación. Qué tremendo, ¿no? Sí, el poder ver a María y no, tú naciste tal día, tales horas, sí, esperma fue el que entró al óvulo de tu mamá, y tal de un momento, todo, saber todo. Yo te creé desde antes de que existía el mundo, yo sabía tu nombre, todo, cuántos cabellos tienes, todo. Y tener que decir, yo me sujeto a ti.
Está tremendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros que no éramos eso, ¿sí? Para nosotros debería ser más fácil la sujeción. ¿Sí? Estamos hablando de Dios, ¿sí? Que se hizo hombre, amén, para someterse a personas, ¿sí? Por eso la Biblia dice, aprendió la obediencia, porque Él siempre mandaba, amén. Decía algo y pum, se creaba. Pensaba algo y a lo mejor se hacía, ¿sí? Nada más con ver ya hacía temblar al diablo. Imagínense hablando, ¿sí? Hablaba y creaba las cosas, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo creó a través de Jesús. Entonces imagínense todo el poder, la autoridad, ¿sí? Toda la creación le inclinaba al Señor. Los ángeles y toda la jerarquía, todos le adoraban, ¿sí? Y no había quien le mandara más que obviamente pues la palabra del Padre, ¿sí? Pero él tuvo que aprender lo que es obediencia. Para él sí pudo haber sido muy difícil, ¿sí? Pero para nosotros no debería de ser. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque hay orgullo, ¿sí? Ese es uno de nuestros mayores problemas. Y el orgullo es, a mí no me puedes decir lo que tengo que hacer. Eso es orgullo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué? Pues por muchas cosas que podemos traer en nuestra mente. Por eso la renovación, ¿sí? Entonces el orgullo es, a mí no me puedes enseñar, ¿sí? O mucho menos decirme que estoy mal en algo. Amén, porque eso es lo peor que le puede hacer un orgulloso. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a un ciego? Bueno, creo que fue el que le puso lodo, no recuerdo, pero era un ciego. Y rápido los fariseos lo agarran al ciego. Y a ver, ¿y quién te sanó? ¿Y cómo fue? Total que duró, yo creo, días, ¿no? Pregúntele, pregúntele. Y le hablaron a los papás del ciego. Y este es su hijo. Y sí nació ciego. Y se hace la cosa en grande, ¿no? Y hasta que el ciego como que ya estuvo, ¿no? Y les dice, bueno, ¿ustedes están quién ser sus discípulos? ¿Sí se acuerdan? Esto está en Juan, ¿no? Y los fariseos se prendieron. Y dijeron, tú naciste del todo en pecado. Y ahora nos enseñas a nosotros. Eso se llama orgullo. Amén. Entonces por eso se rechazaba al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué actitud tenía Jesús en la casa? Sujeto a ellos. Eso se llama obediencia. ¿Por qué es tan difícil hacer las cosas que Dios manda? Porque por dos cosas muy sencillas que nos faltan: mansedumbre y humildad, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Sí, verdad? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo. Sí, esa es la enseñanza, la instrucción, el mandamiento, la reprensión sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, y entre eso dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe cómo podemos descansar en nuestra alma? Siendo obedientes. Amén. Entonces, ¿por qué cuesta tanto o por qué el yugo se nos hace tan pesado y tan difícil? Pues por lo que dijo el Señor. Si aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil, ¿sí? Y ligera mi carga. O sea que si no hay humildad ni mansedumbre, el yugo se hace pesado, ¿sí? Se nos va a hacer pesado. Vénganse a la oración. Yo, y de volada, ¿verdad? ¿Y por qué? Como dicen mucho, es el único día que descanso. Todos nos cansamos, hermano, ¿sí? Pero hay gente que da un extra y lo da porque tiene más hambre de Dios. Amén. Porque simplemente quiere llamar la atención de Dios, o lo principal, se siente muy agradecido, ¿sí? Y dice, yo tengo que estar ahí. Amén. ¿Está claro, pues? Bueno, entonces, actitud de oveja, ¿sí? ¿Cómo es la actitud de oveja? Sujeto a ellos, manso y humilde, ¿sí? ¿Por qué cuesta tanto eso? Porque hay orgullo, ¿sí? Desgraciadamente, el orgullo se nos forma ya sea por la cultura de nuestra casa, ¿sí? Como el Dios, ¿no? El niño Dios, es muy acá, del nacimiento. Bueno, el hijo ídolo, ¿sí? Lo que quiera, lo que diga, esa es ley. Entonces va creciendo el niño y entra un orgullo, porque así se le va formando su mentalidad, ¿sí? Y llega un momento donde se le sigue haciendo así, la adolescencia, la juventud, y empiezan a tronar dedos y a mover toda la casa, y son tremendos, ¿sí? Y son los que gobiernan. Entonces cuando alguien viene y le dice, estás mal, es un golpezote inmenso, ¿sí? ¿Y tú quién eres? Pues ni mi papá me dicen que estoy mal, ¿sí? Mucho menos tú. Amén.
Entonces es una mentalidad que se forma en la casa, ¿sí? O la otra, pues las muchas heridas. ¿Sí? El orgullo es una forma de defensa, amén, para que no nos lastimen más, que obviamente eso nos lastima más, ¿verdad? Pero es una forma, es como una barrera, ¿sí? No me digas nada, amén. Y es una forma de, ya, pues ya no le digan que ya se enojó, ¿sí? Pero eso es orgullo, ¿sí está claro, hermanos? Entonces hay que tener mucho cuidado, una, cómo formamos a nuestros hijos, ¿sí? Y dos, si estamos en esa condición, amén, porque si no, no vamos a crecer, ¿sí? Entonces en la casa, con esa actitud, fíjense lo que pasa. Dice el 51, la segunda parte, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y fíjese, y el resultado de esa sujeción en la casa, Jesús crecía, ¿sí? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Dónde crecía? ¿Pero qué actitud debe tener? Sujeción, de oveja. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no es nada más estar aquí, hay que tener la actitud correcta, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un momento donde el apóstol Pablo recibió al Señor, ¿verdad? Su conversión fue impresionante, ¿sí? Cuando él ve al Señor, bueno, sí, se le aparece una luz en el camino y la voz de Dios que le habla. Sí, yo soy Jesús, pero fíjense cómo Pablo reconoce que Jesús es Dios, ¿sí? Por eso le dice, ¿quién eres, Señor? Y esas palabras para un hebreo, pues no es nada más decir como un señor más. Le está diciendo Adonai, la máxima autoridad. O sea, tú eres el Mesías, ¿sí? Y se le postra y el Señor le empieza a hablar y se le revela ahí, ¿sí? Ya ven que pasa 3 días ciego, en un ayuno de 3 días, esos que son sin agua, ¿sí? Y Dios le habla, total, ya empieza. Cuando él recibe la vista y se empieza a juntar con los apóstoles, Pablo dijo, este es mi momento, y empieza, y era de los que no se quedan callados, ¿sí? De esa gente que no sabe ser sujeto, ¿sí? No se sabe sujetar. Así estaba Pablo, ¿sí? Y dice la Biblia, entraba y salía con los 12, ¿sí? O sea, era de esos que se codeaba con los grandes, ¿verdad? No era de los que se sentaban atrás a esperar, pásale aquí, siéntate, ¿sí? Era de los que ya llegué, ¿sí? ¿Para dónde vamos a predicar o qué vamos a hacer? Un recién convertido, era un nuevo, por mucho conocimiento que tenía de la ley, esa era una ovejita, ¿sí? Apenas había nacido en el Señor, pero él ya sabía, ya quería hablar, o sea, no sabía sujetarse, ¿sí? Porque él siempre mandó. Total, ahí, y los apóstoles yo creo lo veían y decían, ¿qué onda? ¿Cómo lo callamos, verdad? Y hablaba y entraba y salía, ya no los dejaba hablar a los jerarcas, ¿sí? Hasta que dijeron, ¿sabes qué? Estás causando muchos problemas, mejor Dios te bendiga, te vamos a mandar a Tarso. Y lo regresan a su casa, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? Las iglesias tenían paz, amén. O sea, que andaba haciendo una revolución, confundiendo a medio mundo. ¿Por qué? Porque no estaba sujeto, ¿sí? Y no está en una casa, ¿sí está claro? O sea, estaba en la casa, pero no con la actitud correcta. Entonces lo mandaron a su otra casa y ahí Dios se le apareció, ¿amén? ¿Y cómo regresó Pablo? Llega a Antioquía después de como 16 años. Fíjense nada más el proceso, ¿sí? 16 años después llega a Antioquía y 1 año estuvo sentado. O sea, aprendió la obediencia. Amén. Le sirvió los 16 años. Usted sabe cuántos años quiere esperar, ¿sí? Si quiere esperar 16 o 40, bueno, pues ya depende de nuestra sujeción, ¿sí? Entre más obedientes esto se hace más rápido. Entonces Pablo se aventó como 16 años. Y ya después 1 año ahí sentadito, esperando su momento, y hasta que Dios dice, apártenmelo a él, ¿sí? Y ese va a ser enviado. Y lo enviaron. Y transformó el mundo conocido. Y hasta el día de hoy. Amén. Entonces, en la casa es donde se crece. ¿Está claro? ¿Sí? Y usted sabe lo que está en la casa. Juan habló eso hace como 2 domingos, ¿no? Eso es estar en la casa. Eso es ser parte de la iglesia, ¿sí? Y aparte de eso, bueno, pues es estar comprometido con la iglesia, hacernos parte de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que, qué crecimiento se obtiene estando ahí dentro? 1, versículo 52. Dice que crecía en ¿qué? En sabiduría. Eso estaba dentro con la actitud de oveja, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Bueno, traer a la oveja que ya rescató, ¿sí? Y hay que afirmarla, que no quite esa actitud de dependencia, de sujeción, ¿sí? Hay gente que no llega así, ¿verdad? Pero a veces por la misma ignorancia
tienen que sujetarse, si no, pues Dios va a tener que usar otros métodos, ¿sí? Y esos métodos duelen mucho, ¿sí? Entonces ahí adentro, obedientes, lo más que se pueda, amén, y no nos vamos a complicar la vida, ¿sí? Obedientes, y esto se hace rápido, y Dios nos confía más y más y más, pero si ponemos nuestras barreras, ¿sí? Esto se va a tardar mucho, no hay necesidad, amén. Entonces sujeto a ellos y empezar a crecer en sabiduría. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? En la casa, ¿sí? ¿En qué se crece? En sabiduría, amén. ¿Cómo se sabe que alguien es sabio? Por sus actitudes, ¿sí? ¿Qué dice Santiago? La sabiduría según Dios es mansa, ¿sí? Llena de buenos frutos, algo así dice. O sea, de misericordia. O sea, no está hablando de elocuencia, está hablando de actitudes, ¿sí? Entonces, nosotros estando dentro de la casa de Dios, crecemos en sabiduría. ¿Y sabe que ganar almas es para gente sabia? Eso dice la Biblia, ¿sí? El que gana almas es sabio. Y hay otra escritura que está en Eclesiastés, creo, donde dice que había un hombre pobre pero sabio, ¿sí, verdad? Pobre pero sabio, y que estaba en una ciudad que iba a ser atacada, algo así, y ese hombre libró a la ciudad. Lo menospreciaron por falta de recursos, pero por su sabiduría un solo hombre libró la ciudad. Entonces, dos cosas, ¿verdad? O más bien una, ser sabios nos ayuda a conquistar, amén. Entonces, estando en la casa de Dios, crecemos en sabiduría, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir también? Bueno, que esa persona sabe tomar decisiones, ¿sí? No se la vive, ¿y aquí qué hago? ¿O cómo le hago en esto? Cuando eso en un principio es normal, no pasa nada, no me sienta mal, ¿sí? Siempre vamos a tener una actitud de enséñenme, yo necesito aprender. Eso no pasa nada, así debe de ser. Pero lo vuelvo a decir, ¿verdad? Como dijo aquel maestro, esto yo ya no te lo puedo explicar, ¿sí? Se supone que esto ya lo recorriste, ¿sí? Aquí ya lo sabes, se supone, ¿verdad? Si es necesario enseñar, pues enseña. Sí, no quiero decir que es que así debes de saberlo y ya no te lo puedo explicar. Pues lo vamos a hacer, sí, pero se supone que hay cosas que ya deberíamos de enfrentar. ¿Sí está claro? Bueno, entonces se crece en sabiduría, ¿sí? Sabiduría, somos conquistadores, sabemos tomar buenas decisiones, somos productivos porque el que es sabio gana almas, está produciendo para Dios. Ese crecimiento se da aquí adentro, ¿sí? Con la actitud sujeto a ellos, una actitud de oveja. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que el deseo del pastor de que no se salgan? ¿Sí? Métase a la visión, capte la visión, súmese, atienda la enseñanza. No es por fastidiar, es porque usted crezca. Amén. Entonces, si nosotros somos líderes, pues tenemos que crecer. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros traer a otros. Amén. Número 2. Entonces crecía en sabiduría. 2, crecía en estatura. Entonces sabiduría, conquistadores, se sabe tomar buenas decisiones. Amén. En sabiduría también es estar enriquecidos de Dios. Sí, porque eso dice Colosenses, que los tesoros de la sabiduría están escondidas en Cristo Jesús. Dice el Proverbio 8, ¿sí? Todo lo que puedas desear, ¿sí? No se compara a la sabiduría, ¿sí? Riqueza y honra, ¿sí? Hay a su mano derecha, amén, en su izquierda, algo así, ¿sí? Largura de días en su derecha y en su izquierda riqueza y honra. O sea, el que es sabio es rico, amén. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces el que no es sabio, pues aunque tenga letra, está empobrecido. Riqueza en Dios es conocerlo a Él. ¿Sí? Por eso dice, los tesoros de la sabiduría están escondidas en Cristo. ¿Sí? Entonces conocer a Jesús nos hace sabios. Y eso no crece en sabiduría después de cierto tiempo, es peligroso. ¿Sí? Porque dice el Salmo 10, que el malo acecha al pobre. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el pobre? El que está escaso de sabiduría. ¿Sí? Porque ¿cuál es la sabiduría? Estar enriquecidos del Señor. ¿Está claro? Entonces dice ahí el Salmo 10, usted lo lee en su casa, pero dice que se está acechando, que se esconde, ¿sí? Y que lo está esperando entre los caminos, algo así dice. Y cuando lo ve, al pobre dice, no al rico, ¿sí? Específicamente al pobre, y se deja ir sobre él hasta que lo destruye. Entonces, ¿cómo se ve que alguien está empobrecido de Dios?
o que está carente de Dios? Sus actitudes. Amén. Por eso esta es la sabiduría que desciende de lo alto. Primeramente amable, misericordiosa, de buenos frutos. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, ¿sí se fija lo que es sabiduría en la mente de Dios? ¿Sí? No es la elocuencia, son las actitudes. Amén. ¿Sí o no? Bueno, eso a mí me hace rico. ¿Sí? Así no traiga dinero en la bolsa. ¿Sí? Si yo soy sabio, yo soy rico. Y por mi sabiduría se puede librar un pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene más? Pues crecer en sabiduría. ¿Dónde lo voy a encontrar? En la casa de Dios. ¿Qué actitudes debo tener? Sí, de oveja. Amén. Humildad, mansedumbre, o estar sujeto a ellos. ¿Está bien? 2, estatura. Se crece en estatura en la casa de Dios. Hay una estatura a la que nosotros debemos de alcanzar, que dice Efesios 4, la estatura del varón perfecto. Eso es la estatura de Cristo. Eso está en Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Y a la estatura de un varón perfecto. Eso se da con los 5 ministerios o estando dentro de la casa de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces hay una estatura a la que nosotros tenemos que crecer. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esa estatura? Pues es la imagen de Cristo, el fruto. ¿Sí? No hay para dónde hacerse. Amén. El fruto del Espíritu Santo, parecernos al Señor. ¿Sí? El Señor está amargado, no, él nunca estuvo amargado. ¿Sí? Él tenía gozo. Amén. El Señor siempre está estresado o con miedo, no, él tenía paz. Amén. Y así, ¿verdad? Siempre estaba odiando al medio mundo o por la nada se enojaba. No, había templanza. Amén. Así debemos de crecer nosotros en todo eso. ¿Está claro? Y estos tienen que ser como todo fruto, ¿verdad? El árbol no lo siembra ahorita y mañana ya está saturado de frutos. Sí, la cosa es que no se tenga, siga creciendo. Entonces, cuando usted identifique actitudes feas, luche. Amén. No se quede así con que así soy y qué. Sí, y si me quieren bien y si no, pues ni modo. Amén. Ya habrá otros que sí me quieran así. No, así no la van a querer en ningún lado. Sí, nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Amén. Ese es nuestro modelo. A esa estatura hay que crecer. ¿Dónde se crece así? En la iglesia, hermanos. Fíjense nada más, ¿verdad? Todo lo que es la iglesia. Entonces, por eso, gente, es que acá Dios me habla y yo acá busco a Dios, está pero sumamente confundido. Sí, no, eso está aquí adentro. Dios no puede brincar lo que estableció. Sí, si no sería falta de integridad. Amén. Él respeta lo que él establece. Sí, si estableció la iglesia, no la va a brincar. Amén. Siempre ha sido así, ¿verdad? La iglesia es como el arca de Noé. Sí, pero ahora se va a ver con más ganas. Amén. Pero eso es la iglesia. El que está adentro se va a salvar. Sí, pero con la actitud correcta. Por eso dice ahí, sujeto a ellos. Amén. Entonces se crece en la estatura del varón perfecto que es Jesús. Amén. A esa estatura hay que crecer. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, parecernos al Señor en actitudes, en carácter, en mentalidad, ¿sí? Todas esas cosas. Número 3, también en la casa se crece en gracia para con Dios. Y esto está muy bonito. Gracias al favor de Dios. Fíjese cómo va la secuencia, cómo por algo se puso así. No pusieron primero gracia y luego sabiduría. No, sabiduría, estatura y gracia para con Dios. Entonces, ¿qué es gracia para con Dios? Es alcanzar el favor de Dios. ¿Se acuerdan? Eso usted lo va a buscar. Pero eso está muy buena esa escritura. Creo que está en Éxodo. Hay un momento donde Dios le dice a Moisés: yo ya no voy con este pueblo. ¿Sí? Yo les voy a mandar mi ángel. Sí, porque son tremendos. ¿Sí? Y los puedo hasta matar. Entonces les voy a mandar mi ángel y él irá delante de ellos. Entonces Moisés dice: no, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques del desierto. Y empieza ya a hablar Moisés con Dios. Y entre esas cosas le dice: Señor, si yo he alcanzado gracia delante de ti, sí, que tu presencia esté conmigo, sí, o con nosotros, si no, no nos saques de aquí. Y entonces Dios le dice: ciertamente tú has hallado gracia, mi presencia irá contigo. Con el pueblo va el ángel, pero contigo voy yo y te daré descanso, le dice. Entonces Moisés dice: no, pues ya la hice. Señor, si se ha hallado gracia, muéstrame tu gloria, le dice. Entonces Dios le dice: yo no me puedes ver cara a cara porque te mueres, pero yo voy a pasar todo mi bien delante de ti y vas a ver mis espaldas.
te voy a esconder entre la peña. Fíjense, nosotros estamos escondidos en Cristo, ya podemos ver su gloria, ¿verdad? Lo escondió ahí en la roca y el Señor pasó proclamando, ¿verdad? Como dice la Biblia, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, lento para herir y grande en misericordia. Total, ve la gloria de Dios. Pero ¿por qué la vio? Porque Él dice, halló gracia delante de Dios. Tú has hallado gracia. ¿Cómo se halla gracia delante de Dios? ¿Sí? Y fíjese que vamos a caer en lo mismo. Dice el libro de Hebreos acerca de Moisés. Dice, yo entiendo por esto que él alcanzó gracia. Dice Moisés, creo que es Hebreos 2, fue fiel en toda la casa. ¿Sí? ¿Cómo se crece en la gracia para con Dios? Fieles en la casa. ¿Qué es fidelidad en la casa? ¿Sí? Atender al mandamiento, a la enseñanza y a la reprensión. Eso es fidelidad en la casa, mi hermano. ¿Sí? Si nosotros atendemos esas cosas, yo soy fiel en la casa. ¿Sí? Y si yo soy fiel en la casa, entonces Dios va a decir, tú has hallado gracia delante de mí. ¿Sí está claro o no? Entonces usted le va a poder decir, bueno, yo no quiero un ángel, Señor. Sí, ya me mostraste que Miguel va conmigo, un príncipe, pero yo no lo quiero a él, yo quiero tu presencia. Y si he hallado gracia, Señor, sí, como Esther, Señor, si Rey, si hemos hallado gracia ante ti, sí, libra a nuestro pueblo y varias cosas que pidió ahí. Entonces, se requiere hallar gracia delante de Dios. ¿Se imagina que Dios le muestre su gloria? Bueno, ya la podemos ver por causa de Cristo, sí, pero en esa dimensión de experimentarlo, hay que hallar gracia delante de Dios. ¿Cómo se crece en esa gracia? Siendo fieles. ¿Dónde? En la casa otra vez. Amén, no hay de otra, ¿eh? ¿Sí está claro? Sí, entonces fidelidad, pues habla de pacto. Sí, y eso habla obviamente de compromiso. De verdad, usted tiene que llegar a entender, les hablan de paternidad, ¿sí? A entender que esto va más allá, ¿sí? Del predicador o de nuestro pastor. Es un lazo que nos une, ¿sí? Es un pacto. Amén. Es como, yo creo que lo dije alguna vez, es como estar casados, ¿sí? De hecho así es. Sí, hay una parte, donde, no sé si se lo dijeron a David, donde le dicen, somos, o a Josué, no recuerdo, somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Sí, a David, ¿verdad? Se lo dicen. Entonces, ¿qué está diciendo? Estamos casados contigo, ¿sí? Entonces, nosotros somos carne tuya. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es ser oveja, hermanos. ¿Está canijo, no? Sí, está canijo, la verdad. Sí, poder decir, soy carne tuya, soy hueso de tu hueso, ¿sí? A donde tú vayas, yo voy contigo. Sí, si es darle vueltas a la vencedora, yo ahí voy a estar. Si es limpiar baños, yo estoy ahí. Si es barrer la iglesia, yo estoy ahí. Si es hacer eso, yo lo hago. Yo tengo un pacto contigo, ¿sí? Aunque me llegaran a echar ojitos de otra iglesia, tú eres mi padre, ¿sí? Y entre nosotros hay un lazo. Soy fiel en la casa. Entonces Dios va a ver eso, hermanos, y va a decir, halló gracia ante mí, ¿sí? ¿Qué quieres que haga por ti? Amén. Y como es sabio y creció en estatura, ¿qué cree que va a pedir? Muéstrame tu gloria. No le va a decir, dame un carro el año, ¿verdad? Sabiduría. Esa persona que creció en sabiduría va a decir, Señor, que tu presencia va con nosotros, ¿sí? Muéstranos tu gloria. Entonces Dios va a decir, yo sabía que eso me ibas a pedir, ¿sí? Un hombre tan sabio como tú no va a pedir cosas raras, ¿sí? Y mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se crece en gracia para con Dios? Fieles en la casa. Entonces tiene que llegar el momento donde usted y yo logramos entender qué implica esa palabra, ¿sí? Es eso, es como estar casados. No es como, es estar casados. Amén. O usted se casa y dice, bueno, ya me fastidió, ¿sí? Sobre el del otro o sobre el de la otra, ¿verdad que no? Se entra la lealtad, la fidelidad, ¿sí? Como al mes, ¿verdad? No, ya vámonos mejor, ¿sí? Y eso a veces es normal en los matrimonios, mientras se empiezan a encajar, ¿verdad? Pero no puede eso decir, ya vámonos, mejor para qué. Mejor, como dice el mundo, ¿no? Mejor mientras nos vamos conociendo. Si vivimos juntos, nos vamos acoplando, y si ya se dan las cosas, pues ya, pues obviamente no se van a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas con la intención de que no se den, ¿sí? Entonces, cuando se habla de casardos, está un lazo amarrados entre tú y yo, ¿sí? No nos podemos soltar. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿Por qué creen que Jonatán, ¿sí? Se ligó con David? Ellos se casaron ahí, o sea, se enlazaron. Amén.
No vayamos al homosexualismo, no, la Biblia dice que también se enamoran los hombres. Sí, no, ahí está hablando de un lazo de pacto, sí, de que por encima de mi padre yo te sigo a ti, David. Desgraciadamente, pues a este hombre le faltó todavía más determinación, pero de que tenía el corazón amarrado con David, lo tenía. Amén. Eso es fidelidad, ¿sí? Si te quieren matar, yo respondo. ¿Sí o no, hermanos? Es que así debe ser. Sí, si me hablan mal de ti, yo respondo por ti. Aunque pudieran decir dos, tres cosas que uno dice, ay, pues sí se le ve eso, ¿verdad? Pero yo te tengo que cubrir, porque tú y yo estamos casados. Si hay un pacto entre nosotros, por eso es una fidelidad en la casa. Es donde los pastores pueden decir, yo sé que ese no me va a defraudar. ¿Sí? No tiene mucho talento, pero es bien fiel. Amén. Porque hay gente así, ¿verdad? Mucho talento, pero responsables. ¿Sí? Muy sin nada, pero con mucha fe y bien obedientes. Y uno dice, esa gente con esos tengo. Amén. Cantan, pero sí, como, ahuyentan demonios, ¿verdad? Que no me acuerdo quién dijo, si dijo Yuri. Unos bajan la presencia de Dios y otros ahuyentan demonios. ¿Sí? Pero ese es fiel. Sí, atormentan demonios. Sí, pero con ese me quedo porque no falta, porque no falla, porque si le digo lo hace, si no me pone peros para nada, sí, con todos sus riegues, es una persona de mucha fidelidad, sí, muy fiel y con mucha fe. Y uno sabe que gente así va a crecer, sí, con todos sus riegues, uno va a decir, no, este va para bien y se va a acelerar, amén, porque tiene la actitud correcta, sí, pero la estrella va, el talento, la voz profética, los dones, la voz, sí, de ángel, pero no viene, pero falta un chorro, pero es bien irresponsable, pues quédese con su talento, sí, rebelde, pilón, ¿va? ¿Sí me está entendiendo? Sí, entonces esa lealtad, esa es la que Dios ve, sí, y la gente sigue creciendo, imagínense con esa fidelidad más el don, no, pues va a estar tremendo, ¿no? Entonces crece en gracia para con Dios. Y luego dice, y los hombres, no al revés, ¿sí? O sea, aquí no es buscar el favor de los hombres y luego el de Dios, porque entonces usted se va a convertir en una cap y un siervo de los hombres. No, es buscar su favor. Y en eso implica que Dios puede decir, a ese no le es por su lado, ¿sí? Y no le digas que sí. Y no, tienes que defenderme a mí. Amén. Y del otro tiene que decir, pues ni modo, ¿verdad? Yo tengo que buscar el favor de Dios, aunque te enojes. Yo tengo que defender a Dios. Pero cuando Dios da favor o gracia para con los hombres, creo que hay un proverbio que dice que alguien que teme a Dios o agrada a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ¿sí? Y eso es cuando las puertas las tiene abiertas, hermano, ¿sí? Donde sea las puertas están abiertas, porque tiene gracia con los hombres. Pero eso lo da el crecer en gracia para con Dios. Fíjese todo lo que se consigue en la casa, ¿sí? De lo que nos estamos perdiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y nada más con ser sujetos, fíjese, todo más fácil, ¿sí? ¿Está claro o no? Bueno, ese crecimiento está aquí adentro, ¿sí? ¿Cómo, pues, bueno, aparte de todo eso, cómo podemos saber que alguien está madurando? ¿Sí? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, creo, dice, cuando yo era niño, ¿sí? Pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. ¿Cómo se sabe que alguien sigue siendo ovejita? ¿Sí? O no está creciendo. Bueno, sus pensamientos, su lenguaje y su criterio, ¿sí? Cómo juzga las cosas. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan nuestra mente? ¿Son muy del mundo? ¿Son de mucho odio, de mucha amargura, de mucho resentimiento? Pues usted puede decir, se me hace que no estoy creciendo, ¿sí? Cuando gobiernan, o sea, los dardos vienen, pero que nos gobiernen es otra cosa, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Sí? Cuando pasa alguna situación, ¿qué es lo que expresamos? Amén. Bueno, usted ahí va a saber qué tanto está creciendo. ¿Sí está claro o no? Bueno, entonces todo eso se aprende dentro de la casa de Dios. Entonces, hay un peligro, ya con esto termino. Vamos a orar por la campaña, por eso venimos también. Hay un peligro de que si usted está en un lugar donde hay palabras, donde hay presencia, donde está Dios, y usted no lo aprovecha, corre un riesgo, ¿sí? Y el riesgo puede ser que usted llegue a ser una carga, ¿sí? No una bendición, ¿sí? Entre más yo crezca, más bendición soy, ¿sí? Fíjese pues,
Eso yo creo que ya se los prediqué. Eso está en Juan 5, donde habla del estanque de Betesda. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí está un enfermo? Bueno, Betesda pues significa casa de misericordia. Sí, eso es la iglesia. Sí, la iglesia es una casa de misericordia, donde llega el enfermo o llega el amargado, el endemoniado, sí, el que viene todo destruido, pero en la casa de misericordia hay aguas o palabra que el mensajero, los predicadores las agitan. O sea, ahí les va el mensaje, ahí va el agua, ¿sí? Y el que la cree, sí, ahí va el agua. Y el que la toma, se sana. ¿Sí? ¿Qué es tomar la palabra? Pues es creerla. ¿Qué es creer la palabra? Es aplicarla. ¿Sí? El que cree o dice creer y no la aplica, no la cree. ¿Sí? Entonces el ángel suelta, o el mensajero, porque significa ángel, suelta las aguas o agita la palabra, porque eso es la palabra de Dios como agua que nos limpia. ¿Sí? La empieza a soltar. Y el que la cree dice, de aquí me agarro. ¿Sí? Así es como se puede crecer, ya no me van a sacar de aquí. ¿Sí? Aunque no haya reunión, ahí voy a estar, porque yo quiero crecer. Y lo agarra y lo aplica. En su momento se va a ir viendo ese crecimiento o su sanidad. Entonces ahí había un enfermo que tenía nada más 38 años ahí. ¿Sí? Enfermo. Entonces dice la Biblia que el Señor iba pasando. Entonces, ¿se acuerdan? Estamos hablando de un Betesda, una casa genuina donde se sanaba la gente y había 5 pórticos, que son los 5 ministerios. Entonces llega ahí el Señor y dice que cuando lo vio, porque lo vio acostado, supo que estaba enfermo. Que tenía 38 años así, acostado o sentado, ¿sí? Eso está estancado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que con 5 pórticos, con las aguas que sanan, esa persona tenía 38 años así? Amén. O sea, es gente que está, pero no está sujeto, ¿sí? Entonces llega el Señor y lo ve, y nada más con verlo, se imagina cómo lo vio. Sí, canijo, ya es de los viejos en la iglesia. Sí, se le nota. El problema está que lo sigo viendo enfermo. Le veo el semblante amargado, lo veo muy enojón, sí, lo veo muy resentido. Voy a voltear para arriba, no va a pensar que estoy viendo algo. Sí, lo veo así, no, ya tiene su tiempo, algo está mal. Y luego se acerca el Señor, ¿va? Y de esas preguntas obvias, ¿quieres ser sano? Sí, y el paralítico, pues yo creo dijo, pues obvio, ¿no? Pero ¿sabe por qué pregunta eso el Señor? Es como decir, pues no se te nota, ¿sí? ¿Qué estás haciendo aquí acostado? Ve al estanque. Entonces el enfermo le dice, pues sí, Señor. Y fíjese lo que hace una persona que en tantos años no avanza. Lo que hace es que empieza a culpar a otros. Es que no tengo quien me lleve, ¿sí? ¿Saben qué es eso? Eso es responsabilizar a otros de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Es que si ellos no fueran así, y es que si mi papá no me hubiera golpeado hace 70 años, está bien, sí, está mal. Eso fue una actitud horrible, pero 38 años en la iglesia, eso ya no deberías de tenerlo. Y estás en un Betesda, o sea, si estuvieras en una sinagoga donde hay religiosos, donde los hacen doblemente dignos del infierno, pues entendería. Pero en un Betesda, 5 pórticos, un ángel que baja, ¿sí? Las aguas que sanan, no debería estar así. ¿Sí me entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien pasan los años y no avanza? No crece en sabiduría, en estatura, en gracia, ¿sí? Entonces esa persona va a empezar a culpar a los demás. Es que los hermanos son feos, ¿sí? Y es que no me hablan, y es que sí me hablan, ¿sí? Y es que me dicen, y es que no me dicen, me visitan, y es que no me visitan, ¿sí? Siempre es justificarse y culpar a los demás. Eso hace una persona que ya se estancó, ¿sí? Y entonces pues ahí se ve la misericordia enorme del Señor, ¿verdad? Que dice, bueno, está sano, ¿sí? O sea, quiero ver que aproveches tu sanidad, amén. Entonces si el tiempo avanza y nosotros no crecemos, pues estamos corriendo un riesgo muy grande. No nos quedamos en el punto donde llegamos, nos vamos para atrás, ¿sí? Y siempre alguien que retrocede empeora, o sea que hace pecados peores que los que hacía en el mundo, ¿sí? Porque retrocedió. Entonces yo sé que estamos en un buen lugar, ¿sí? Hay visión, hay palabra, amén. Aquí estoy hablando pan de vida, amén. Y eso ya es mucho, ¿sí? Entonces nos conviene afirmarnos. Entonces hay que estar con la actitud de oveja. Ese es el trabajo pastoral,
Amén. ¿Está pesado? Sí. Amén. Pero depende mucho de la oveja. Sí. Y si el pastor es de esos entrones, sí, no, va a producir pura maravilla. Sí. Esto ya es último, es el pilón, ya el pilón. El pilón siempre es el último. Hay una parte, bueno, usted la sabe, cuando Abraham sacrifica a Isaac, ¿sí? Va y le ofrece en sacrificio, lo que más amaba, ¿sí? Se lo ofrece al Señor, y cuando ya lo iba a matar, el Señor lo detiene, ¿verdad? Y le dice, no, ahora veo que temes a Dios. Y hay algo, la promesa que le suelta, y eso me gustó mucho, porque le dice, ¿cómo le dice? Juró, ¿sí? He jurado, algo así dice, que tu descendencia, le dice, será como las estrellas en el cielo. ¿Sí se acuerda eso? Sí, como la arena que está en el mar. O sea, por haber sacrificado, vas a tener hijos como estrellas. ¿Sí? ¿Y si sabe qué es eso? Las estrellas en Daniel dice que son los que predican la justicia. ¿Sí? Pero en Génesis dice que Dios puso las estrellas entre el sol y la luna para poner tiempos, pero cuando Él dice que estableció en el cielo las estrellas, inicia el siguiente día, no sé si es el cuarto, ¿sí? Y así empieza. Y entonces dijo Dios, produzca la tierra, ¿sí? O sea, que toda esterilidad en el mundo o en la tierra se quita cuando hay estrellas. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quiénes son las estrellas? Los que predican la justicia. Gracias. O sea, fíjense lo que vamos a dar a luz. Si somos pastores que sacrifican lo que Dios nos pide, vamos a dar a luz estrellas que van a hacer que la tierra vuelva a ser productiva. ¿Sí me está entendiendo eso? O sea, no vamos a dar una vencedora llena de drogadictos, estéril. ¿Sí? Si aquí se producen estrellas, no artistas, ¿verdad? Estrellas, predicadores de la justicia, ¿sí? Gente que resplandece entre las tinieblas, lo que Dios va a decir es, produzca la vencedora. ¿Sí? Ya no puedo ver más drogadictos, está estéril. ¿Sí? No, produzca la tierra hierba. ¿Por qué? Porque hay estrellas. ¿Sí me entendió eso? Bueno, eso fue el pacto que Dios hizo con Abraham cuando sacrificó a su hijo. ¿Sí? Va a llegar un momento donde Dios les va a decir, a ver, Juanito, Juan, ¿verdad? Pastor Juan, ¿sí? Ya no Juanito, es el Pastor Juan. A ver, Pastor Juan, ¿quieres más? Pues Juan va a decir, no, pues sí, Señor, al infinito y más allá, ¿sí? Entonces Dios va a decir, bueno, quiero que me des a esto, esto y esto, lo que amas, ¿sí? Y entonces Juan va a decir, me canso, Señor, ¿sí? Me canso ganso, Señor. Yo quiero una descendencia así. Amén, poderosa en la tierra. Y lo va a ofrecer, pero le va a doler. Amén, y así nos vamos yendo. Sigue creciendo, creciendo, creciendo. Pero vale la pena, ¿no? Por tener hijos como estrellas, ¿sí? Y que posean las puertas de sus enemigos. Bueno, vamos a orar pues ya, ahora sí. Vamos a orar por la campaña. Y le vamos a echar ganas en la oración, Acuérdese que venimos a provocar una visitación. Una visitación y la salvación de muchas almas. Entonces primero vamos a presentarnos delante de Dios. Sí, vamos a interceder y vamos a hacer guerra. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre Celestial. Señor, porque tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Señor. Gracias te damos porque nos has metido a tu casa, Señor. Esta iglesia preciosa, Señor, donde nos has dado una visión, Señor, donde estás desarrollando la visión en nosotros, Señor. Y ahora venimos delante de ti, Señor, para que nos afirmes, Señor, y nos lleves a ser, Señor, hijos. Ya no queremos ser nada más ovejas, Señor. Queremos ser colaboradores, Padre. Queremos ser hijos, bendito Dios. Señor, que no solamente, Señor, vengan sean dependientes, sino que ya puedan enfrentar sus propias batallas, Señor. Venimos ante ti. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud que se debe tener estando en casa, bendito Dios, y estar aquí, Señor. Padre Celestial, como decía ahorita, Jesús siendo Dios, tuvo que aprender la obediencia, tuvo que aprender la sujeción. Señor, a Él sí le pudo haber costado, porque desde la eternidad hasta la eternidad siempre dio órdenes, Señor. Pero nosotros, Padre, que somos polvo, Señor,
que nacimos del polvo, Padre. No debería de costarnos tanto la obediencia, la sujeción, Señor, pero reconocemos que nos cuesta demasiado en muchos de los casos, Señor, que en muchas cosas que se nos enseña, Señor, nos cuesta trabajo decir: eso es lo que tengo que hacer, Señor, porque venimos habituados de un mundo, Señor, ya sea que nos acostumbró a hacer lo que nosotros queremos, a que todos hagan lo que yo digo, Señor, o de un mundo que nos destruyó tanto, Señor, que la reacción es rebeldía. Y no voy a hacer lo que quiera porque quiere abusar de mí. El mundo nos destruyó, Señor, pero venimos delante de ti. Ayúdanos a confiar, Señor, a poder ver padres y a que estos padres tengan el corazón de padres también, Señor. Yo sé que no es fácil, que es algo que se tiene que desarrollar, pero oro, Padre, para que estos pastores, Señor, Juan, Alejandra, mi hermano Lázaro, mi hermana Patti, Señor, sigan creciendo en el corazón de sacerdotes, Señor, que es ser misericordioso y paciente con el extraviado y el ignorante. Bendito Dios, Señor, darles la gracia y la fe, Señor bendito, para poder confiar en sus oraciones y descansar en que el que convence es Dios. Señor, yo los bendigo este día, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar casados como hermanos, como hijos, como padres, bendito Dios, a estar con toda la convicción. Yo sé que aquí jamás voy a ser defraudado, voy a ser traicionado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, que podamos decir como se le dijo a David: somos carne tuya y hueso de tu hueso. Como le dijeron a Josué: esfuérzate, nosotros haremos todo lo que tú digas. Nada más esfuérzate y sé valiente. Llévanos a la tierra de promesa. Llévanos a conquistar esa tierra. Sé valiente, sé esforzado, y nosotros haremos todo lo que tú nos digas. En el nombre de Jesús, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Que crezcamos en ese entendimiento, Señor, que no hay una forma de crecer, Señor, sino solamente estando sujetos, Señor, sabiendo obedecer, sabiendo atender, teniendo la actitud de una oveja, Señor. Y no es, Padre, que nos agarren de tapete, Señor, que nos estén humillando, que se estén burlando de nosotros. No, porque el que realmente es un padre, Señor, actúa como padre, quiere bendecir, Señor. Y yo oro para que sigas haciendo crecer el corazón, Señor, paternal en Juan, en Alejandra, Señor, en mi hermano Lázaro. Es muy evidente, Señor, bendito Dios. Pero oro, Señor, para que, Señor, esta generación preciosa que estás levantando, Señor, de pastores en esta iglesia, Señor, que estoy tan agradecido contigo, Señor, de verlos crecer, Señor, de oírlos predicar, bendito Dios, del que puedan decir: se nos abrió otra puerta en otro lugar, y se sorprendieron por lo que llevamos. Bendito Dios, Señor, eso es una grandísima satisfacción. Y uno puede decir: aquí hay palabra. Esta iglesia tiene palabra, puede bendecir a más gente. Y yo los bendigo para que sobreabunden en más palabras, Señor. Tengan más gracia delante de ti, Señor, por su lealtad a la casa de Dios, Señor. Su fidelidad al mandamiento, su fidelidad a la enseñanza, su fidelidad a la reprensión. Señor, yo los bendigo, Padre. Oro, Señor, para que tú cambies nuestro semblante y nuestro corazón. Señor, no queremos ser como ese enfermo, Señor, que tantos años estuvo ahí y nunca se le vio avance, Señor. Nosotros queremos crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. No queremos quedarnos como llegamos a esta iglesia, Señor, mucho menos empeorar. Queremos ser transformados. Y yo bendigo esta casa y declaro que se les añade más gracia, más sabiduría, más revelación de la palabra, bendito Dios, más entendimiento. Señor, llévalos de gloria en gloria, de ciclo en ciclo. Y oro y te suplico, Señor, que de esta iglesia salgan muchas estrellas que provoquen que la tierra fructifique, Señor, que la tierra vuelva a producir, Señor. Bendito Dios, la tierra no va a producir por un buen gobierno, no va a producir, Señor, por una buena educación. Va a producir cuando haya padres que reproduzcan, Señor, o que den a luz muchas estrellas. Señor, yo los bendigo, Señor, y oro
para que, bendito Dios, de esta casa saques muchas estrellas. Bendito Dios, que prediquen la justicia a la multitud, que resplandezcan eterna perpetuidad. Tengas muchas estrellas de esta iglesia, Señor, que marquen tiempos para el mundo, Señor, y que provoquen, Señor, que la esterilidad de la tierra se quite, Señor. Restaura muchas vidas a través de esta iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo. Sé que se tiene una gran responsabilidad, Señor, y más cuando la visión empieza a crecer, Señor, se crece en la responsabilidad, Señor, porque la visión nos demanda más consagración, nos demanda más carácter, Señor, pero no importa, Señor, porque sabemos que nacimos para eso. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, y este día nos levantamos como iglesia para interceder por esta colonia, Señor, para que lo que se va a hacer desde el viernes y el día sábado en este lugar produzca mucho fruto, Señor. Hoy levantamos nuestro ruego e intercedemos, Padre, para que salves muchas almas, para que visites, Señor, a cada familia, Señor, en esta colonia, Padre, para que el drogadicto salga de su esclavitud, para que el idólatra salga de su esclavitud, Señor. Hoy reprendemos toda obra de Satanás en esta colonia. Declaro, mi Dios, que el diablo cae, Señor, que todo el poder de las tinieblas que ha gobernado esta colonia, con la hechicería, con la idolatría, Señor, con la brujería, Padre, con toda clase de vicio, Señor, tú lo derribas este día, Señor. Hoy le hablo a los cielos en el nombre de Jesús y le ordeno que se abran en el nombre de Jesús. Ábrase el cielo de la vencedora en el nombre de Jesús. Ábrase el cielo ahora. Toda tiniebla se disipe en el nombre de Jesús. Toda tiniebla se disipe ahora en el nombre de Jesús. Se disipen las tinieblas aquí en la vencedora. Se disipen las tinieblas. Damos la orden, Señor, en el nombre de Jesús. Damos la orden que se abra el cielo ahora en el nombre de Cristo. Se disipen las tinieblas, los demonios caigan, Señor, no permanezcan en el cielo bloqueándolo, Padre. Hoy se derriban, Señor, y bendito Dios, declaro que vienen ángeles descendiendo, Señor, como dijeron en el Apocalipsis. Ha caído el acusador, ahora ha venido la salvación, Señor, el reino de nuestro Señor, la autoridad de nuestro Cristo. Así declaro que cae, Señor, bendito Dios, caen del cielo, Padre, nuestros enemigos, y ahora viene la salvación a esta colonia, el reino y la autoridad de nuestro Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que se abre el cielo, Señor, y que esta iglesia y toda la vencedora se convierte en un Mahanaín, Señor, en un campamento de Dios. Ahora, Señor, que se convoca, Padre, bendito Dios, a muchas huestes espirituales, Señor, son convocadas, Señor, para que estén, Señor, desde este día, Señor, desde el día, Padre, que tú pusiste esto en el corazón del pastorado, Señor, vengan esas huestes, Señor, angelicales, Señor, que le has confiado a esta iglesia, que le has confiado este manto en el nombre de Jesús, Padre. Vengan sobre ellos, vengan carros de fuego. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, declaro que descienden, Señor, los príncipes de Dios, que le has confiado a esta iglesia, que le has confiado a estos ministros. Bendito Dios, desciende, Señor. Se rompe todo velo negro en el cielo, Señor. Se rompe toda tiniebla en el nombre de Jesús, Padre. La luz de tu gracia, de tu gloria, desciende, Señor. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, venga tu reino. En el nombre de Jesús, venga tu reino. Señor, se acabe la esterilidad de esta colonia. Se acabe la esterilidad de la juventud de esta colonia. Se acabe la esterilidad en los jóvenes, en las mujeres, en los varones de esta colonia. Señor, el abuso a los ancianos, la idolatría, Señor, se destruye en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro tu trono, Señor, gobernando todo este lugar, Señor. Se establece tu gobierno, se establece tu luz en el nombre de Jesús. Así se disipan las tinieblas, se corre ese velo negro, Señor.
y la luz de Dios desciende en el nombre de Jesús. Bendito Dios, este altar lo hacemos arder este día. Señor, arda este altar, que lo vea el diablo, Señor, que lo vea el diablo y lo respete en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, reprendemos toda obra del diablo. Yo declaro que está atado todo demonio en el cielo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, de brujería, de idolatría, de hechicería, Señor, de toda clase de perversión, Señor, declaro que está amordazado en el cielo, y que en este momento, Señor, desciende el campamento de Dios. Desciende, Señor, las huestes del cielo a tomar dominio, Señor, sobre toda la vencedora. Yo profetizo, Señor, muchos jóvenes, Padre, que se empiezan a congregar en esta iglesia. Yo profetizo muchos matrimonios venir a los pies de Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que la salvación ha llegado a esta colonia, Señor, que las tinieblas, los que moran en tinieblas, ven luz, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sean derribados, Señor. Tomamos la vencedora en el nombre de Jesús. Tomamos la vencedora, Padre. Declaro, Señor, toda la vencedora bajo este manto en el nombre de Jesús, Padre. Y la gloria de Dios, Señor, redarguyendo el pecado, Señor, hablándole a la conciencia a las personas, redarguyendo los corazones para hacerlos volver a ti, Señor. Visita esta colonia, Señor. Visita esta colonia, visita a la vencedora, visita esta colonia en el nombre de Jesús, Padre. Trae salvaciones masivas, Señor. Bendito Dios, que no se salve una o dos personas, que se salven las almas de esta colonia. Rescátalos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Declara, mi hermano, profetiza, hermano. Declara salvación, declara libertad, declara restauración. Estás bajo un manto profético, bajo una unción profética. Suelta tus labios y profetízale a esta colonia. Declárale vida, declare salvación, declara libertad en el nombre de Jesús. Hay poder en tus labios también. En el nombre de Jesús, Padre, libre esta colonia, Señor. Las ligaduras del diablo, los lazos de la muerte están rotos, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios, se abren las prisiones, se abren, Señor, las ataduras. Bendito Dios, se abren las cárceles. En el nombre de Jesús, Padre, se abren todos los cautiverios, Señor, en el que han tenido atada y esclavizada esta gente. Hoy son libres en el nombre de Jesús. Son libres por el poder de tu nombre, Señor. Son libres por la sangre poderosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, desciende, Señor. Desciende, Padre, desciende en el nombre de Jesús. Descienda tu gloria. Descienda tu gloria, tu presencia, Padre. Queremos tu presencia, queremos tu presencia. Señor, hazla descender a este lugar. Bendito Dios, y que toda esta atmósfera de toda la vencedora cambie, Señor. Y hay un redarguir en los corazones. Hay una necesidad de arrepentirse, una necesidad de volverse a ti. Hoy lo haces tú, Señor. O sacarraba soto robo seterre y carranda roto tosteta rabaso tita rama sanda raca toto romose. Tomamos la vencedora en el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Declaramos una colonia libre en el nombre de Jesús. Es libre, es libre, es libre en el nombre de Jesús, Padre. Tomamos la vencedora, la tierra que le has dado a esta casa, en el nombre de Jesús, Padre. Es libre por el poder de tu nombre, Señor. Por el poder de tu nombre, por el poder de tu nombre, en el nombre de Jesús, Padre. Totarraca soto ramasanda, titarraca sote remenesa quitarro. En el nombre de Jesús caen las fortalezas, caen las estructuras del diablo, caen, Señor, las barreras de las tinieblas, caen, Señor. Se levanta tu nombre en este día, Señor. Se levanta tu nombre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Veo ángeles bajar a este lugar y empiezan a revestirnos de armaduras en el nombre de Jesús. Y una espada de fuego empieza a darle vueltas a la vencedora en el nombre de Jesús, Padre. Así, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, resguardando este lugar, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Padre.
Te bendigo, iglesia, pan de vida. Te bendigo, la vencedora. Te bendigo, declaro que eres libre de toda opresión del diablo. Declaro que tus niños son libres. Declaro que tus jóvenes son libres. Declaro que tus mujeres son libres. Que tus varones son libres. Que tus ancianos son libres. Que los niños del vientre ya son libres. En el nombre de Jesús, Padre. Y la mano de Dios está sobre esta casa, para la gloria de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Muchos ángeles aquí al frente empiezan a extender pergaminos. Son palabras proféticas que Dios nos da y lo tenemos que creer. Y en nuestra oración hay que estarla soltando, declarándole vida a esta colonia, declarándole las palabras que Dios habla en los cielos para esta colonia. En el nombre de Jesús, bendito Dios, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Dios extiende la mano sobre esta iglesia y Dios nos dice: tierra de bendición, tierra de bendición. Tú eres un Betesda en el nombre de Jesús, una casa de misericordia, un Mahanaín, un campamento de Dios en el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra del Señor. Bendito Dios. Veo a Dios aquí al frente. Dios te dice: Juan, yo iré delante de ti. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Solamente que guardes esta enseñanza que mi siervo Moisés, como Dios le dijo a Josué, te ha mandado. En el nombre de Jesús, cada principio que hemos recibido, bendito Dios, esforzarnos, ser valientes por atenderlo. Bendito Dios. Y no habrá nada, Señor, que le haga frente a esta casa, Señor. En el nombre de Jesús. Veo que Dios pone su mano en tu vientre, Juan, y te mete muchas estrellas. Vas a dar muchos hijos a luz. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Igual en ti, Alejandra, hijos, discípulos, en el nombre de Jesús. Muchas como tesoros que le son puestos en las manos del hermano Lázaro, la hermana Patti. Entiendo que son almas nuevas que Dios les entrega también para la salvación, en el nombre de Jesús, Padre. Y Dios declara: todo lo que está bajo el manto recibe esta bendición. Todo lo que está bajo el manto no puede estar muerto, como aquella niña Talita Kumi, dice el Señor ahí en esa escritura. Y eso significa: niña, tú que estás bajo el manto, levántate en el nombre de Jesús. Todo lo que está bajo el manto no puede estar dormido, no puede estar muerto. Lo que está bajo el manto se despierta, se levanta, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo esta casa, Señor, que está bajo el manto de Dios. Sean bendecidos, Padre, se levanten de gloria en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y podemos decir, Señor, como decían los guerreros de David, Señor, aquel día Jehová nos dio una gran victoria, Señor. Tú nos has dado victoria este día, Señor, y seguiremos peleándola, Señor, para ver totalmente transformado esta colonia. Para eso es la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria, todo el reconocimiento sea para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.